privilegio estar acá en Comprensión de los Tiempos para un nuevo capítulo, una sesión que de verdad me intriga mucho. Estoy muy expectante y vengo con grandes, digamos, expectativas para aprender y para que este aprendizaje se vuelva también parte de mi ministerio, parte de mi vida, que podamos de verdad reconocer lo bueno de Dios entre nosotros a través de estas enseñanzas. Así que saludos a todos en comprensión en esta hora. Bienvenidos, atentos, alístense, deje las distracciones a un lado. A veces uno nos ayuda con eso, pero vale la pena hoy concentrarnos en un tema muy actual y que requiere de nuestra atención plena a fin de que podamos hacerlo mejor para agradar a Dios, para glorificar a Dios y alcanzar a este mundo que tanto necesita de Jesús como Señor y Salvador. Todos bienvenidos a este tiempo. Y oremos para comenzar. Amado Padre Celestial, gracias por la oportunidad de estos medios tecnológicos. Gracias por permitirnos conectarnos a comprensión de los tiempos y tener con el pastor Jeff Toll hoy el capítulo de formación en un mundo pluralista. Danos gracia, ayúdanos a todos que podamos aprender, que Jeff tenga la facilidad para comunicar estas ideas que vienen de ti y que nos sean muy prácticas en el quehacer del ministerio. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Gracias, Arturo. Gracias, María Inés. Y bueno, qué gusto estar con todos ustedes. Y estoy muy animado a entrar en este tema porque el tema de la formación espiritual que vamos a estar tocando es un tema muy fuerte en mi corazón. Y cómo hacemos formación espiritual, cómo formamos a la gente de la iglesia dentro de este mundo pluralista en el cual estamos viviendo. Bueno, tiene muchos componentes, muchas cosas en que debemos de pensar. Y bien, súper animado a entrar en este tema. Así que el título para esto es Formación Espiritual en un mundo pluralista. Formación espiritual en un mundo pluralista. Y lo que quiero hacer muy rápido es pasar por lo que voy a estar hablando y discutiendo durante estas 4 semanas. El año pasado o antepasado, no recuerdo bien, yo hice 4 semanas acerca del tema de evangelismo o cómo alcanzar a un mundo pluralista. Y ese fue muy buen tema, pero yo realmente siento que nosotros hemos perdido el enfoque durante varios años. Por lo menos yo hablo aquí de Estados Unidos, donde yo estoy, en lo que es el discipulado o la formación espiritual. Y yo estoy muy feliz de compartir este tema porque creo que tenemos que reencontrar, redescubrir la necesidad de la formación espiritual y cómo lo debemos de hacer. Pero claro, muchas personas tienen preguntas acerca del cómo en el contexto en el cual estamos viviendo, porque parece ser un mundo muy diferente a cómo ha sido en el pasado, y eso es la verdad. Entonces, lo que vamos a hacer es vamos a hablar durante estas 4 semanas de 4 cosas. La primera cosa, hoy yo voy a hablar de las amenazas a la iglesia o a los creyentes. Y cuando digo eso, una cosa muy clara que tengo aquí es que cuando digo amenazas, no estoy diciendo que la iglesia de Dios o el reino de los cielos
tiene amenazas que de repente van a parar el movimiento de Dios. No, 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 para nada. Pero sí entendemos que hay amenazas que pueden afectar a los creyentes cuando no sabemos cómo hacer una buena formación espiritual. Voy a hablar de eso hoy. La próxima semana voy a hablar de la eclesiología. Ahora, ese término es un término usado para hablar de la iglesia, sencillamente. Es el estudio de la iglesia, de cómo funciona la iglesia, los métodos que usan en la iglesia, estrategias, todas esas cosas que tienen que ver con estructura de iglesia. Y no voy muy profundo en el tema que quizás algunos pensarían, pues los estilos de presbiteriano, congregacional o de los otros que hay, sino voy a meterme más en las cosas prácticas de la iglesia, que en un mundo pluralista contribuyen a una buena formación espiritual. Las cosas dentro de la iglesia y en el manejo de la iglesia que tenemos que tomar en cuenta para tener buena formación espiritual. La tercera cosa que voy a hablar con ustedes va a ser tecnología y poder. Son un par de temas diferentes, pero también juntos. Y el tema del poder tiene que ver con algo que mencioné muy rápido el lunes, el tema del supramodernismo. Voy a hablar más de eso en un par de semanas. Y nosotros tenemos que entender lo que está pasando con la tecnología hoy en día. La realidad es que el mundo tecnológico ha avanzado rápidamente y muchas personas, aunque entienden cosas generales, oh sí, redes sociales, TikTok e Instagram y Snapchat y esto, aquello y el otro, pero hay mucho más detrás del escenario que muchas veces la gente no entiende de lo que está pasando y yo voy a compartir de algunas de esas cosas. Y la cuarta semana vamos específicamente a meternos en temas de formación de carácter específicamente relacionado con el tema de pluralismo. O sea, ¿qué es lo que tenemos que formar en el carácter de los creyentes tomando en cuenta el mundo en el cual estamos viviendo ahorita? Ahora, deseamos que todos sean como Cristo en cada generación, pero cada generación tiene sus aspectos específicos en áreas de formación que tenemos que tomar en cuenta. Lo que voy a hacer hoy es hablar de las amenazas que realmente pueden impactar a los creyentes en nuestras iglesias, a nuestras vidas también, incluso como líderes y pastores. Voy a hablar de dos clases de amenazas: amenazas externas, o sea, las que ocurren fuera de la iglesia principalmente, y también amenazas internas dentro del mundo cristiano en sí. Y vamos a hablar de las dos categorías. Hoy no voy a compartir tantos versículos, o quizás ningunos, las otras semanas sí. Hoy mi enfoque es hablar de una perspectiva un poco más alta de las cosas que están sucediendo en la sociedad hoy en día. Entonces comenzamos con las amenazas externas. La primera que quiero compartir con ustedes es la amenaza de laicismo. Y esta es, bueno, en sí es un mundo secular.
algunos lo llamarían secularismo, o sea, un mundo secular que ahora no pone prioridad en un Dios. Específicamente dice lo siguiente, es una doctrina que defiende la independencia del hombre o de la sociedad y más particularmente del Estado, o sea, el gobierno, de toda influencia eclesiástica o religiosa. Ahora, para describir esto, quiero que entiendan que cuando escuchan esta definición, ustedes van a pensar, bueno, eso me parece bien, o sea, la iglesia y el Estado deben de estar separados y ahí no es gran problema. Y aquí en Estados Unidos hay muchos creyentes que creen en ese concepto de la separación de la iglesia del Estado, de la fe del Estado, pero tenemos que ir un poco más profundo que eso. Sí es el Estado, pero también es todo el sistema de valores dentro de la sociedad, o en otras palabras, el deseo es que una fe, en nuestro caso el cristianismo, que esa fe no tenga ninguna influencia en el sistema de valores que están promocionados, o sea, por ley o por la cultura dentro de esa sociedad. Y nosotros estamos llegando rápidamente, bueno, algunos dirían que ya estamos, especialmente aquí en Estados Unidos, en un mundo lleno de laicismo donde la religión de la gente es, y esto es interesante, es el gobierno. O sea, el gobierno, el Estado es la religión para la gente. No es en sí ni el ateísmo de un lado o budismo, que también no tiene ningún Dios, es una religión sin Dios, o no es tampoco como el Islam o el judaísmo o el cristianismo, otras religiones, o el hinduismo con multitudes de dioses. Y claro, todos esos también son partes de un mundo pluralista en el cual estamos viviendo, pero quiero que entiendan que muy fuerte ahorita en nuestra sociedad y cultura es la religión del gobierno, o sea, que la religión del Estado, la religión de la nación, donde una persona ni piensa en la ciencia en sí, como un ateo quizás pensaría, ni piensa en un dios o dioses como otras religiones, pero piensa nada más en el poder de una nación o de un tribu o algo así, un grupo de personas. Ese es donde pone su fe. Y esto está resultando en muchos cambios para nosotros, porque, y lo he visto para o dentro de la iglesia o con los creyentes que comienzan poco a poco a agarrar conceptos de laicismo dentro de sus propias vidas. ¿Pero de qué estás hablando, Pastor Jeff? Déjame decirte. Por ejemplo, un creyente que supuestamente cree en Jesús, y sí, cree en Jesús, pero cuando de repente el gobierno toma una decisión que no le gusta, es como ese creyente pierde la esperanza. Y uno dice,
¿Cómo es que tú como creyente pierdes la esperanza? Tienes el Dios que venció al mundo, que venció el pecado, que venció la muerte, que vendrá otra vez pronto. ¿Dónde está tu esperanza? Bueno, realmente esto pasa, que los creyentes comienzan a agarrar componentes del laicismo dentro de sus propias vidas, aunque creen en Dios, pero les falta la formación en ciertas áreas. Así que el laicismo es una amenaza a las vidas de los creyentes. La segunda que quiero compartir con ustedes es el progresismo. El progresismo. Ahora, esto es una ideología y también doctrina. Esto está externa e interna también en la fe cristiana, pero una ideología y doctrina que defiende y busca el desarrollo y el progreso de la sociedad en todos los ámbitos y especialmente en el político social. Esto es bien importante de entender, porque es una amenaza a los creyentes que, bueno, tomamos dos temas rápidamente. El tema de género y el tema de relaciones sexuales, o sea, relaciones del mismo género, dos personas, dos varones, dos mujeres. Y sigue esta línea de pensar conmigo. El objetivo del progresismo cultural o progresismo político es siempre estar progresando. Ahora, algunos dirían, pues progresar es buena cosa. Bueno, estoy de acuerdo. Progresar en ciertas áreas es muy buena cosa. Pero una de las áreas donde el progresismo empuja fuerte es el concepto de igualdad. Y hay algunos escuchando que dicen, pues también estoy de acuerdo. Yo creo que debemos de progresar en la igualdad. Y yo diría, pues sí, en ciertos casos, sí, creemos que cada ser humano es hecho en imagen de Dios. Y, por ejemplo, el progresar en igualdad en el tema de esclavitud hace décadas atrás es un tema bastante importante. Y no solamente hace décadas o 100 años atrás, 200 años atrás, sino hoy en día, porque no sé si sabes que al nivel mundial hay más esclavitud hoy en día que en cualquier momento en la historia. ¿Qué está pasando? Esclavitud sexual, esclavitud de labor en ciertos países. Así que ese es un tema en que debemos de progresar. Totalmente de acuerdo. Si hablamos del tema general de derechos humanos, también debemos de progresar para que todos tengan derechos de comer donde quieren comer, de recibir servicios necesarios donde sea todos iguales pueden recibir, no solo ciertos grupos reciben y otros no, que todos tengan la oportunidad de vivir una buena vida, de buscar lo mejor para su familia, también de acuerdo. Pero el progresismo ahora ha entrado en temas que son temas antibíblicos, y esto es lo importante. El progresismo nos ha movido como sociedad a tener que aceptar cosas como lo que es el concepto transgénero. Ay, bueno, pero ellos deben tener sus propios derechos humanos y con todo el derecho de ellos, sea cambiar sus cuerpos y vivir como ellos quieren. Ok, bien, pero no que estoy de acuerdo con esas decisiones, pero bien, o sea, cada uno puede tomar su decisión para su propia vida. Pero hoy en día, en nombre de progresismo, ahora están enseñando estos conceptos como la verdad absoluta a nuestros hijos en las escuelas.
Entonces, lo que está pasando es no solamente una aceptación de aquellas personas que deciden vivir así, sino una amenaza donde están enseñando que esta es la manera correcta de vivir. Si tomamos el concepto de matrimonio homosexual, matrimonio con dos personas del mismo género, dos varones, dos mujeres, es muy interesante que muchos cristianos hace 20 años estaban argumentando, por lo menos aquí en Estados Unidos, de que en el momento que el Estado, o sea, el gobierno, aceptara el matrimonio con dos personas del mismo género, con eliminar la definición del matrimonio como había existido por generaciones. O sea, el matrimonio es con dos personas, un hombre y una mujer, ¿no? Que fue la definición durante generaciones, casi toda la historia humana. Lo que iba a pasar, decían muchos cristianos aquí en Estados Unidos, es que con eliminar la definición así de la ley, eso iba a abrir el concepto de matrimonio a muchos más grupos que solamente dos géneros, o sea, dos personas del mismo género. Ahorita hay un caso que parece que va a llegar a la Corte Suprema de los Estados Unidos muy pronto. Hay un caso en corte ahorita de una persona que quiere estar casada, un varón, con múltiples mujeres. Y ahorita las leyes han dicho que eso es ilegal, pero está usando el permiso creado por el matrimonio entre dos personas del mismo género. Como eso ha eliminado la definición, entonces está ahora pasando eso por las cortes y muy fuerte ahorita, muy fuerte, no hay un caso de corte todavía, pero en la cultura y la sociedad hay muchos que están comenzando a empujar muy fuerte el concepto de matrimonio entre un adulto y un menor de edad. Y esto está comenzando a ser promovido muy fuerte hasta en las escuelas, no bromeo. Maestros que están enseñando estos conceptos en las escuelas. Y uno diría, pero no cruzarían esa línea en la sociedad, queridos. El mundo ha tenido sociedades donde esto ha pasado en el pasado. Así que esto es nada nuevo. Y segundo, si ya están permitiendo a menores de edad operar sus cuerpos en el mundo de los transgéneros, entonces ellos están comenzando a decir que niños tienen capacidad de tomar sus propias decisiones de cualquier cosa en la vida y eso también va a aplicar a las relaciones. Ahora, mi punto aquí nada más es decir que nuestros hijos, porque aquí estamos hablando de formación espiritual, ¿cómo es que esto es una amenaza? Porque el progresismo como existe hoy en día en 2022 está empujando cosas en las escuelas, en redes sociales, en todos los lugares, enseñando a nuestra gente cómo creer. Y lo que está pasando es que si no tenemos buena formación espiritual en la iglesia, el mundo está discipulando, está formando a los creyentes, a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, nuestros adolescentes. Entonces, esa es una de las amenazas también, el progresismo. Otra amenaza que existe, la voy a llamar así, el individualismo extremo y colectivismo social. Y yo sé, algunos van a escuchar esto y van a pensar, esto suena como una contradicción.
y no es. Suena, pero no es. Dices, pues colectivismo es opuesto al individualismo. Sí, en general sí, pero en la cultura en que estamos viviendo está combinado de una manera interesante. Cuando hablo de poder del supramodernismo y el concepto de tribus, vas a ver cómo esto es la realidad. Lo explico rápido para tener este concepto bien. Lo que el mundo secular comunica es un individualismo extremo. Por ejemplo, tomamos otra vez el tema de género. Ahora estoy usando los temas de género, de relaciones homosexuales y cosas así, no porque son los únicos temas, porque hay muchos temas de los cuales podemos hablar, pero son bien, están bien abiertos y enfrente de nuestros ojos y fácil de entender. ¿Cómo se manifiesta el individualismo extremo en el tema de género? Bueno, muy fácil. Están enseñando que cada persona, igual como cada persona puede tener su propio nombre individual, cada persona puede tener su propio género, ¿ok? Y cuando tomamos esto en cuenta, la gente llega a un individualismo extremo donde ellos hasta están creando sus propios géneros. Hay personas hoy en día que dicen que su género es el género, por ejemplo, de pájaro. Sí, me oíste bien, de pájaro. Y que ellos sienten como que si son pájaros. Otros dicen que su género es de perro y que ellos viven sus vidas, hasta algunos, no bromeo, ponen máscaras que parecen como su cara es de perro y caminan en la vida actuando como si son perros, ladrando y haciendo toda la cosa de perro. Esto es algo muy interesante, es algo como transanimal o algo así. Y la realidad es que este concepto de trans y transgénero está abarcando o tomando forma en una multitud de lugares. Algún otro lugar de este movimiento trans es el transgénero con la naturaleza, o alguien piensa que ellos son alguna cosa de la naturaleza, como un, no sé, un árbol, una roca o algo así. Entonces hay un individualismo extremo, pero algunos dirían, ok, pero ¿dónde hay el colectivismo social? Entonces aquí está. Porque fuera de los individuales, la sociedad al nivel grande está diciendo la manera de vivir correctamente es la manera transgénera. O sea, el colectivismo donde dice todos deben caber dentro de este mundo que nosotros hemos creado. Y aquellos que viven fuera de este mundo van a ser aislados. Aquellos que vivan fuera de este mundo van a ser rechazados y hasta arruinados. Pero entiende el poder de esto, especialmente con nuestros hijos. Puede pasar con adultos, pero entiéndelo fuertemente con los hijos, porque si tienes un hijo creyente que está en la escuela, que no tiene su propio género, y si ustedes no me creen, este concepto de transgénero parece ser que en algunas familias hasta 100% de los hijos, o sea, si unos padres tienen 3 hijos, los 3 hijos son transgéneros en algunos casos.
Una familia que tiene 5 hijos y 4 de los 5 son transgéneros en algunos casos. Yo sé de esto porque mis hijos me hablan de esto también. Lo veo también en redes sociales, en noticias, en la sociedad. Mira, las noticias ya están enseñando estas cosas como las cosas normales. Ellos hasta, no sé si ustedes se acuerdan de cuando las noticias comparten las historias bonitas de un niño con cáncer y cómo la comunidad levantó dinero para ayudarle a agarrar el cuidado que necesitaba y tenía leucemia y ahora hizo lo que tenía que hacer y ya es libre de la leucemia. Y las noticias ponen esa historia y como, wow, qué historia tan bonita. Y sabe que las noticias hoy en día están compartiendo las historias de ¿qué? De los transgéneros, de padres con hijos de 5 años que son varones que están viviendo como mujeres. Y, oh, qué bonito, qué increíble que los padres dejan al niño que vivir de esta manera. Están empujando esto como la cosa normal, creando una clase de colectivismo. Y si vives afuera, si tus hijos están afuera de este concepto, los hijos, mira, todos los días que van a la escuela van a sentirse aislados y rechazados. Y por eso es una amenaza para aceptar la manera de este mundo, para que ellos estén aceptados como parte de la comunidad. Entonces es una amenaza muy grande para nosotros y tenemos que tomar en cuenta la formación. Últimamente, una amenaza externa es la tecnología. Y mira, yo no creo que la tecnología es toda mala, pues aquí estamos en Zoom usando la tecnología para hoy, pero debemos de entender que hay ciertas amenazas que están usando la tecnología para literalmente transformar a las vidas de las personas y nosotros tenemos que hacer una formación muy fuerte para combatir eso. Yo estaba bromeando con mis hijos un día y les dije, estábamos comiendo en un restaurante y quizás hablé demasiado fuerte, pero dije, yo les voy a indoctrinar a ustedes. Y estaba medio bromeando, pero hay un poco de verdad ahí también. O en otras palabras, ¿sabe qué? O que nosotros vamos a indoctrinarles o el mundo los va a indoctrinar. Cada niño será indoctrinado por alguien. Ahora, algunos cuando piensan la palabra indoctrinar, piensan en algo horrible como un abuso mental, emocional. No estoy hablando de eso. Pero el concepto de indoctrinar es doctrina, es meter doctrina de la vida, creencias, valores dentro de las vidas de las personas. Y si nosotros no lo hacemos, pues el mundo lo hará. Y digo eso para decir que no te preocupes de cómo eres visto en la sociedad. Tienes que echar fuera ese temor. Y voy a estar hablando de ese concepto también el día de hoy, en un momento, el espíritu de temor. Pero echa fuera el temor. El mundo, déjame decirlo de una vez, el mundo nos va a ver como locos. Y eso está bien. Eso está bien. No te preocupes de las perspectivas y las opiniones del mundo acerca de nosotros. Ahora, no estamos actuando como locos en el mundo, no, somos gente de gracia, gente de compasión, gente de amor en el mundo en que vivimos, pero si el mundo cree que somos locos por lo que creemos, está bien. No es mi trabajo tratar de convencer al mundo que nuestra doctrina y nuestras creencias son las
correctas. Así que tranquilo. Deja el mundo ser el mundo. Ellos van a decir cosas, creer cosas en nosotros y está bien. Eso ha pasado con todos los creyentes en toda la historia del mundo. Y nosotros estamos imponiendo, sí, de cierta manera, pero hay maneras prácticas de depositar nuestras creencias en nuestros hijos, que no es a la fuerza, es a través de un desarrollo continuo en sus vidas. Ahora me muevo a las amenazas internas, o sea, las que están dentro de la iglesia que tenemos que tomar en cuenta. La primera de las amenazas internas es la amenaza del liberalismo teológico. Y para que sepan, muchos usan también los términos cristiano progresista o el progresismo cristiano de la misma manera. Ahora, progresismo en la cultura no es en sí la misma cosa que ser liberal teológico, pero cruzan las líneas muchísimo esas dos cosas, pero son dos temas apartes en sí, aunque tienen mucho en común. Esta es una amenaza a nosotros hoy en día porque es de cierta manera quizás fácil decir a alguien en la iglesia, mira, esto es lo que el mundo cree, pero esto no es lo que nosotros creemos. Pero, ¿qué dices cuando de repente hay otra gente que proclaman ser cristianos que están a favor del tema de transgéneros o del tema del matrimonio homosexual? Ahora una persona está diciendo, pero mira, ellos son creyentes, ellos creen en Jesús y creen que todo eso está bien. Entonces, eso crea más dificultad porque eso parece ser dentro de la familia de fe. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Y bueno, vamos a hablar otra vez de la formación y cómo formamos a la gente, pero tenemos que entender que esa es una amenaza, que ya hay un movimiento de gente que proclaman ser seguidores de Jesús, que están promoviendo cosas antibíblicas, cosas seculares, y están diciendo que esto es completamente aceptado. Algunos dirían, pero ¿cómo hacen eso? Bueno, lo hacen de dos maneras principales. Una manera es que algunos de los que son teológicamente liberales no afirman la autoridad completa de la palabra de Dios. Y cuando piensas en la formación de nuestra gente en la iglesia, entiende que ahí es donde se separa la cosa, o sea, donde muchos que son doctrinalmente y teológicamente liberales no creen en la autoridad de Dios. Y ellos piensan que hasta ciertos versículos no deben estar en la Biblia, que son versículos erróneos. Cuando, por ejemplo, cuando dices, ok, Jesús nunca habló del matrimonio homosexual, pero Pablo sí. Entonces, algunos no del matrimonio, pero de las relaciones homosexuales. Entonces, algunos que son teológicamente liberales dirían algo como esto: Jesús es Dios, y como él no lo mencionó, pues no tiene problema con eso, así lo dirían. Y Pablo, cuando le preguntas, ¿pero qué de Pablo? Pablo lo dijo, no, Pablo no es Dios, y Pablo estaba equivocado. Así dirían. Ellos no creen en la autoridad de la palabra de Dios, algunos de ellos. Otros lo que harían es que dirían que sí creen en toda la autoridad de la palabra de Dios,
pero interpretarían ciertos versículos de una manera bastante extrema. Entonces, en nuestra formación de la gente, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que enseñarles cómo interpretar la palabra de Dios. Esto es bastante importante. Esto no es solamente para gente teológica y pastores y los que han ido al seminario. Tenemos que enseñar a la gente cómo escudriñar las escrituras y cómo entender lo que significa la palabra de Dios. Y aun si nunca llegan a ser grandes teólogos, la gente de la iglesia, podemos por lo menos nosotros enseñarles, mira, hay cosas lingüísticas, cosas históricas, cosas culturales aquí, el contexto aquí, la ciudad a que Pablo escribió esa carta o la iglesia en aquella ciudad y nosotros damos, no solo Pablo lo dijo y así es. No, nosotros tenemos que dar ese entendimiento profundo de la palabra, porque cuando viene otra persona que proclama ser creyente con una interpretación completamente errónea, pero ellos dan la perspectiva cultural y la perspectiva teológica, lingüística y esto, y nosotros lo único que hemos dado es, Pablo lo dijo y por eso tienes que creerlo. Pues el otro les está dando mucho más información y nosotros muy poca información. Entonces nos corresponde en la formación espiritual darles la profundidad de entendimiento de los temas, no solamente entendimiento superficial, ¿ok? Así podemos combatir la teología liberal que existe en el mundo cristiano, ¿no? Segunda amenaza interna, y esto habla específicamente a la pregunta que Jolie hizo, es un espíritu de temor, un espíritu de temor. Cuando Pablo escribió su segunda carta a Timoteo, Pablo estaba encarcelado. Y Pablo entendía que era posible para Timoteo no dejar la fe, pero quizás dejar de ministrar y activar su fe en una temporada donde su mentor y padre espiritual, Pablo, está encarcelado por predicar. Y la preocupación de Pablo era que Timoteo quizás iba a pensar, pues mejor paro de ministrar porque no quiero terminar como Pablo, encarcelado. Y por eso Pablo le dice, no, aviva el fuego, ¿no? De todos los dones que te fueron puestos por la imposición de manos. Y habla de su fe, de la fe de su mamá, donde él mira esa fe de tu mamá que tenía tu abuela, tú tienes esa fe. Pero mira lo que dice específicamente en versículos 7 y 8 de capítulo 1 de segunda de Timoteo. Dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Así que, pero mira lo que dice, muchos tienen 7 memorizado, pero mira lo que dice en 8. Así que nunca te avergüences de contarles a otros acerca de nuestro Señor, ni te avergüences de mí, Pablo, aun cuando estoy preso por Él. Con las fuerzas que Dios te da, prepárate para sufrir conmigo a causa de la buena noticia. Mira lo que Pablo está diciendo. Ni te avergüences porque yo estoy encarcelando y Timoteo también, prepárate para estar encarcelado también. Prepárate. O sea, esto te va a pasar. Así que alístate. Y cuando dices ser vistos como religiosos y retrógradas,
La realidad es que vamos a sufrir en este mundo cuando nosotros decidimos vivir de acuerdo a la palabra de Dios, formar a otros de acuerdo a la palabra de Dios. El mundo que está en contra de esto, a veces como en España, te pueden multar, en otros lugares te pueden encarcelar. Aquí en Estados Unidos quizás no tanto encarcelar o multar, pero hay gente en la cultura que tratarán de arruinar tu vida, lo llaman cancelar. Ellos tratan llaman a tu compañía donde trabajas y dices, esta persona es racista, es horrible, es esto, aquello y el otro, y no lo debes tener ahí trabajando. Y tratan de quitarte de tu trabajo, de tus fuentes de ingresos y arruinar tu reputación en redes sociales. Y tenemos que enseñar a la gente, mira, como Pablo enseñó a Timoteo, no te avergüences de nosotros que hemos sufrido, y también quiero que entiendas que tú vas a sufrir si tú decides caminar con Cristo. Y esto es bastante importante de entender. Uno de mis hijos me dijo algo que me hizo sentir bastante orgulloso como papá. Y esto no era algo espiritual. Quiero que sepan esto. Y Dios está cambiando su vida espiritualmente también. Pero él me dijo un comentario una vez que nosotros muchas veces todas las veces, cuando llegamos al cumpleaños de alguien en la familia, tengo 5 hijos, y pues mi esposa y yo, siempre hay muchos cumpleaños cada año. Nosotros tomamos un tiempo para decir cómo estamos agradecidos por la vida de esa persona quien está cumpliendo años, o lo que nos gusta de ellos, un atributo que ellos tienen, y eso tenemos costumbre de hacer en mi familia. Y bueno, era idea de mi esposa hacer y ha sido buena tradición con nosotros. Y cuando era mi día, los padres reciben 2 días al año, el cumpleaños y el día del padre o el día de la madre, ¿no? Y era uno de esos días, y uno de mis hijos dice, papi, gracias por enseñarme no creer como esas cosas locas del mundo. Pero no estaba hablando solamente como teológicamente, estaba hablando hasta un poco políticamente. No me voy a meter profundo en el tema, pero en el mundo de progresismo que está empujando literalmente locuras, y él estaba viendo a amigos y compañeros de escuela creyendo estas locuras. Cuando él me dice, papi, estoy tan feliz que yo no creo como ellos, porque él ha visto la inestabilidad de esas maneras de creer y vivir. Y cuando él dijo eso, yo estaba como, amén, amén, estoy muy feliz que mi hijo dijo eso, como le rescaté de algo que hubiera arruinado su vida, no solamente con el Señor, que es lo más importante, claro, pero le hubiera arruinado su vida, donde él hubiera vivido honestamente una vida sin gozo y sin paz, porque todo este mundo secular, si hay algo que no tiene, es esperanza. No tiene esperanza. Y el hecho de que mi hijo vio los efectos negativos de ese mundo y dijo, yo no quiero ser parte de eso, yo no quiero caminar ahí, es todo un desastre. Eso me impactó y me hizo muy feliz como papá. Ahora, una cosa más, el cristianismo ermitaño, el cristianismo ermitaño. Esto es donde es la última amenaza interna dentro de la iglesia de los cristianos, donde nosotros creemos que lo que tenemos que hacer es aislarnos completamente del mundo. Y esa es una equivocación también.
porque lo que va a pasar en muchos casos es que nuestros hijos, si son criados dentro de nuestro mundo aislado, en algún momento ellos van a querer entender y saber lo que está ahí afuera. Y la realidad es que eso puede ser al final un desastre para ellos. Nuestra gente, nuestros hijos, van a tener que vivir en el mundo real. No podemos escapar de este mundo. Entonces, tenemos que formarles mientras van creciendo dentro del mundo en el cual están viviendo. Y hay muchos creyentes que piensan, bueno, lo que yo voy a hacer es que yo me voy a encerrar completamente y mis hijos no tendrán acceso a nada. Bueno, eso no va a funcionar. Tú piensas que va a funcionar porque cuando el hijo tiene 5 años o 10 años, parece que todo va a estar bien, pero ya cuando es adulto y está ya preguntando, pues, ¿cómo es el mundo? ¿Qué está pasando aquí, allá? Termina en un desastre. Entonces, tenemos que enseñar a nuestros hijos y gente en la iglesia cómo crecer en el Señor mientras están viviendo en el mundo. La palabra de Dios lo dice, estamos en el mundo, no somos del mundo, pero sí vivimos en el mundo, no nos aislamos del mundo. Y esto puede también dañar a nuestra gente de la iglesia si comunicamos un concepto erróneo de aislarnos. Ahora, creo que es de beneficio de, si hay manera, pues envía los muchachos a una escuela privada cristiana o enséñalos en la casa si hay posibilidad de hacer eso para poder inculcar y depositar valores cristianos. Si uno tiene la posibilidad de hacer eso, estoy completamente a favor de eso, pero aún con eso entiende que el objetivo no es aislarlos. O sea, mis hijos van a una escuela privada, sí, pero si yo los estuviera enseñando en casa, todavía los pondría, por ejemplo, en deportes con otra gente del mundo, ¿no? O sea, no viviría una vida completamente aislada. Eso no tiene sentido. Entonces, tenemos que tomar eso en cuenta. Y entiende esto, que no importa si aún tus hijos están en una escuela privada. ¿Por qué? Porque mis hijos, gracias a Dios, están en una escuela privada. Mi esposa trabaja en esa escuela, así que nos dan un descuento y eso ayuda para enviar los 5 muchachos a esa escuela. Pero ahí tienen padres de todo tipo, hasta tienen padres judíos, católicos, y también los padres que son cristianos, son de todo tipo en cuanto a sus niveles de compromiso y cómo crían a sus hijos. ¿Y qué ocurre? Que nosotros nos dimos cuenta un día que nuestro hijo menor de 7 años nos habló de las relaciones homosexuales. Y como que estábamos como, ¿qué? No, como que, ¿cómo es que? ¿Cómo sabe de esto? Nosotros cuidamos lo que él mira en la casa, cuidamos todo. ¿Dónde? En la escuela privada. Sí, porque hay hijos ahí cuyos padres pues no tienen problema con eso. Y ahí ellos hablan libremente entre ellos en la escuela, en sus tiempos libres y todo eso. Y claro que lo oyó. O sea, y está bien, lo oyó. Y nosotros
ahora le estamos enseñando, no hay problema, no estamos preocupados, nos da la oportunidad de formarlos. No debemos escaparnos de este mundo para nada, porque si nos escapamos y nos aislamos, ¿quién va a compartir el evangelio con este mundo? Nosotros tenemos que hacerlo. Y después nuestros hijos, cuando son criados, también tienen que hacerlo. Entonces, no nos aislamos. Esas son las amenazas externas e internas. Entraremos más profundamente en cómo podemos formar en las semanas que vienen, pero quería comenzar aquí con entender esas amenazas, porque la formación que tenemos que hacer tiene que tomar en cuenta aquellas amenazas que hay ahí en las vidas de las personas de nuestras iglesias y nuestras familias. Y bueno, eso es todo. Así que María Inés, o preguntas o comentarios, lo que sea. Pastor Jeff, muchas gracias por este interesante tema y dijiste algo muy interesante cuando hablabas de Timoteo, pues se necesita mucha valentía porque definitivamente estos tiempos no son nada pasivos para los creyentes. Sí, nos está jalando, llevando a un punto donde necesitamos tomar decisiones bien radicales y ser valiente es lo que se espera. Y bueno, me alegra mucho que aquí en Comprensión de los Tiempos justamente tenemos un tema que lo llamamos Factor H, la hermenéutica para todos. Ya no, este tema no es un tema de ministros ordenados ni de gente muy especializada. La hermenéutica, la interpretación correcta de la Biblia, es un tema de todo cristiano y de todo papá cristiano que quiere enseñarle a sus hijos los temas de la Biblia. Así que aquí en Comprensión de los Tiempos tenemos Factor H, fue una de las primeras conferencias que hicimos, la tenemos ahí bien cargada en el canal de YouTube y todo esto. Alguien preguntó, ¿esto tiene que ver mucho con el mundo globalista? Yo creo que podemos argumentar que sí, de cierta manera. Y no estoy tan enfocado, aunque disfruto del tema, en los días finales, los tiempos finales y lo que todo esto significa para eso. Porque pues hay muchas perspectivas teológicas, he leído mucho más reciente de todo eso y bueno, no me preocupa tanto eso, pero sí en cuanto a valores y el colectivismo social que existe, esto sí cabe dentro fuertemente de un mundo globalista. Lo digo muy rápido. Es muy interesante la guerra en Ucrania con Rusia ahorita, porque en todas nuestras iglesias, cuando Rusia invadió, ahí estábamos orando por Ucrania, seguimos orando por ellos. Y aquí, antes de seguir, quiero decirles, aquí no estoy justificando nada, ¿ok? Quiero que sepan eso. Pero es bastante interesante en cuanto al estudio del mundo global, porque esa es la pregunta, que nuestro mundo ha sido lo que llamamos unipolar, o sea, un mundo mayormente determinado por la fuerza de los Estados Unidos, por una gran parte de historia recién. Pero China se está levantando y Rusia también, que tiene una iglesia ortodoxa que pensaría que todas estas locuras de género y relaciones homosexuales que son completamente locas, ellos están diciendo, mira, lo que Estados Unidos y Europa están transmitiendo al resto del mundo es algo horrible y no estamos de acuerdo. Y mi punto en decir esto, otra vez no es justificar nada, pero sí es decir
que de cierta manera Rusia considera que su pelea es una pelea contra un mundo globalista y ellos quieren crear un mundo en vez de unipolar, multipolar, donde hay varias fuerzas. Aquí sería quizás Estados Unidos, China, Rusia posiblemente. Y no estoy diciendo ni estoy de acuerdo, ni a favor o en contra, pero creo que tiene mucho que ver con eso, con un mundo globalista, pero ese mundo globalista no es ahorita una garantía de que eso va a pasar. Es muy interesante y vamos a ver dónde se cae todo. Y ahí voy a dejar mis comentarios. Próxima pregunta o comentario. Estos temas deberían ser aterrizados en las iglesias locales. Amén y amén. Hablaré un poco de cómo debemos realmente hablar de estas cosas en nuestras iglesias, porque son bien importantes. Y últimamente, ¿qué amenazas doctrinales encontramos hoy en la iglesia? Bueno, temas de género, temas de las relaciones homosexuales, creo que son las amenazas grandes, y eso es dentro del contexto de una teología liberal que existe. Pero yo iría un paso detrás. Y aunque hay que enseñar y entender las amenazas doctrinales que existen, tenemos que enseñar algo un poco más detrás o más profundo que eso, que es que la palabra de Dios es la autoridad para la vida, que podemos confiar en toda la palabra. Porque cuando la gente comienza a disminuir en su confianza y respeto para la palabra, entonces esas amenazas doctrinales son más fáciles para meter en las vidas de los creyentes. Entonces tenemos que enseñar la perspectiva correcta acerca de la palabra. Ahora, ¿cómo podemos aconsejar a un pastor o hermano en Cristo que viene a nosotros y nos dice que tengo un hijo que es homosexual? Bueno, primero, amarlo. Honestamente, amarlo. No hay que destruir la relación por razón de la decisión equivocada del hijo. Porque esa relación es la única que ese hijo tiene para luego volver a Cristo. Así que no queremos destruir la relación. Necesita mucho, mucho amor. Segundo, no hay nada malo con que un papá diga o padres digan a sus hijos que ellos creen que eso es una equivocación. O sea, que está en contra de la palabra, pero no es necesario predicar eso como una vez por semana al hijo, cada semana, recordándole que estás mal, estás mal, estás mal, estás mal. No, pues ni yo diría eso en otras áreas de carácter, decir a los hijos todo el tiempo, estás mal, estás mal. Así que creo que está completamente bien con que el hijo sepa la posición de los padres, lo que nosotros creemos, pero no es algo que tiene que como pegarle duro con eso todo el tiempo. Una cosa más, y este es un tema que podría ser mucho más largo, pero rápidamente, es una cosa decir homosexual y decir que eso es mi inclinación. Heterosexual y homosexual nada más son términos de preferencia, pero no términos de acción. Y tenemos que ser bastante claro aquí. El ser homosexual, o en otras palabras, el tener una inclinación hacia algo, lo que sea ese algo, en sí no es pecado.
todos nosotros tenemos o nos inclinamos hacia ciertos pecados en la vida. Todos tenemos dificultades, todos en nuestros corazones, porque tenemos la naturaleza pecaminosa, nos inclinamos hacia cierta cosa. Si te pregunto a ti, Anamim o Wilfredo, me imagino que podría decirme, pues yo me inclino hasta ciertas cosas de mi vida. Así que todos tenemos esas inclinaciones en la vida, pero debemos de tenerlo claro que tener la inclinación homosexual no es igual que pecar. Ahora, el momento que uno comienza a pensar, tener fantasías o actuar en eso, sí, ahí estamos hablando de pecado, claro que sí. Entonces, una cosa y una herramienta es que podemos ayudar a la gente a entender que aunque tienen sentimientos de algo, aunque perciben o tienen deseos o anhelos de algo en su vida, en este caso, algo homosexual, que ellos todavía pueden vivir sus vidas fieles al Señor. Pueden vivir fieles al Señor, porque yo sigo viviendo fiel al Señor, aunque en mi corazón tengo áreas en que estoy trabajando todavía y seguiré trabajando hasta que vaya con el Señor. Entonces, esos son unos pensamientos. Y la última, ¿piensa usted que lo que está pasando en estos tiempos no ha ocurrido en otros tiempos a la magnitud de lo que vemos hoy? En especial cuando la iglesia de hoy pareciera estar solo siendo una espectadora y no una protagonista. Yo diría, no, sí ha ocurrido en otros tiempos. Tenemos cartas en el libro de Apocalipsis que nos hablan de iglesias que tuvieron graves problemas en esos primeros años de las iglesias primitivas. Y en un concepto de un mundo enfocado en poder, en tiempos pasados teníamos, por ejemplo, el Imperio Romano o el Imperio Griego, donde había un poder a cargo de casi todo, o sea, un 90% de la población humana en esos tiempos, un 80%. Entonces, claro, el mundo es mucho más grande, así que eso es diferente y tenemos la tecnología, entonces eso es muy diferente comparado al pasado, pero los factores principales debajo de todo, claro, el mundo lo ha experimentado varias veces y la iglesia también ha pasado por sus momentos cuando no han sido tan protagonistas también. Así que no creo que es nada nuevo. Lo que es nuevo es la manera que tenemos que lidiar con las cosas nuevas, por ejemplo, la tecnología y otras que hay. Eso es lo nuevo, pero en lo fundamental es muy similar al pasado. Gracias, Pastor Jeff. Gracias, Pastor Arturo, por estar aquí. Que Dios les bendiga.